Ok, buenos días. Voy a comenzar la clase. Estaba conversando con sus compañeros antes de poner a grabar, consultándoles acerca de la tarea, ya que he visto que algunos compañeros han tardado un poco más de lo que había puesto requerido para hacer la tarea número 4, ¿ya? Que ha tomado un poco más de plazo. Entonces, para los que están viendo la clase grabada, les pediría, si han tenido dificultades, que me escriban un mail indicando si esta dificultad fue debido a la solución de la ecuación de movimiento, ¿verdad? Encontrar cuál es la solución U en el fase 1, U en el fase 2 y U en la fase 3, considerando las condiciones iniciales, es decir, tener la solución completa para las tres fases. Si fue el problema en ese que les consumió bastante tiempo, o fue después tratando de encontrar el máximo para poder crear el espectro de pulso, ¿ya? Y si esto, al hacerlo en forma, el crear el espectro de pulso, lo hicieron analíticamente o lo trataron de hacer numéricamente, ¿ya? Yo, como les indiqué en clase, preferiría que lo hubieran hecho en forma numéricamente porque es mucho más rápido y es como se intentó hacer en el ejercicio, ¿ya? Que eso genera que sea mucho más rápido. Es solo programar un for loop en el cual uno va cambiando el TN para ver todos los rangos y después para cada uno de ese TN ver el máximo de la serie de tiempo, encontrar el máximo y con eso uno grafica la ecuación completa, ¿ya? Pero quisiera ver cuál ha sido el problema de la tiempo de la, de la resolución de la tarea o del ejercicio para que los próximos ejercicios no se extienda tanto la tarea. Ver si hacer una sesión donde se explique de mejor forma cómo desarrollar el ejercicio para que no haya confusión, ¿ya? Yo sé que la auxiliar ha también explicado bastante cómo hacer el ejercicio y los ha tratado de ayudar, ¿ya? Entonces, pero quisiera entender si fue un problema en la resolución de la ecuación de movimiento o fue un problema después al tratar de calcular el máximo, ¿ya? ¿Alguno de los compañeros que está quiere comentar algo antes de continuar con la clase? ¿Alguna duda que tengan? ¿Todo claro? ¿Se acuerdan de las reacciones? Para saber que me están siguiendo la idea de lo que estamos conversando. Perfecto, si no hay dudas o consultas, vamos a ir a lo que estábamos viendo en clase. Entonces, ¿qué es lo que vimos en la última clase? Analizamos cómo resolver la solución de una estructura de un grado de libertad que está siendo sometida a una carga arbitraria. Es decir, no tenemos una solución analítica directa de esta ecuación de la ecuación de movimiento sometido a esta forzante, ¿ya? Que no tiene, puede ser que la forzante no tiene una ecuación dada, ¿verdad? Sino es simplemente una fuerza, una serie en el tiempo de fuerza, y por lo tanto tenemos que buscar algún método numérico de poder resolver esta ecuación de movimiento, ¿ya? Entonces vimos que hay distintas metodologías para esto, y yo les presenté una, que es la que vamos a ocupar más adelante en el curso, que es la de, que estaba acá, que es el método de aceleración promedio, ¿verdad? Entonces primero lo vimos en forma general y después lo analizamos si lo podíamos hacer
en función de los incrementos, es decir, cuánto incrementa el desplazamiento en un paso de tiempo, cuánto incrementa la velocidad, cuánto se incrementa la aceleración de mi oscilador de un grado de libertad en ese delta de tiempo, ¿ya? Entonces nosotros podemos escribir los incrementos simplemente como el aumento. Voy a darme un segundo para activar las anotaciones. El puntero. Ahí ya me pueden seguir de mejor forma. Entonces nosotros podemos determinar este delta Fi como la variación de la fuerza en este intervalo de tiempo, delta U sub I, la variación del desplazamiento del oscilador, ¿verdad? Esta es la forzante, este es cuánto se desplaza el oscilador, cuánto se aumenta la velocidad, cuánto se incrementa la aceleración en ese intervalo de tiempo. Y a partir de eso, nosotros podríamos reescribir asumiendo que la aceleración era promedio en ese intervalo de tiempo. Podemos integrar dos veces y también escribir en función de nuestras variables que conocemos, que son la aceleración en el tiempo anterior, la velocidad en el tiempo anterior y el desplazamiento, ¿verdad? Que es el incremento del desplazamiento, que es la incógnita que tenemos que determinar, escrito el incremento de la aceleración en esos parámetros. Acuérdense que esto todavía no sabemos, todavía es nuestra incógnita que queda acá, ¿ya? Este es un valor que tenemos que determinar. Entonces tratamos de dejar de la misma forma, podemos escribir el incremento de velocidad, entonces tenemos el incremento de velocidad y el incremento de aceleración, y después simplemente hacíamos la resta entre las ecuaciones en el tiempo siguiente, I más 1, que es el que queremos averiguar, y la ecuación de movimiento en el tiempo I. Entonces nosotros sabemos que nuestra ecuación de movimiento va a satisfacerse en ciertos intervalos de tiempo, en puntos específicos del tiempo, ¿verdad? Que es este representado por la serie I más 1, I más 2, I más 3, y así sucesivamente. Y al hacer la resta, podemos dejar nuestra ecuación de movimiento en función de los incrementos, ¿verdad? Entonces ahora nosotros tenemos escrito delta U sub I 2 puntos, delta U sub I puntos, en función de delta U sub I. Podemos reemplazar y a partir de esta ecuación, como se tiene que satisfacer, también podemos despejar y nos queda finalmente escrito todo esto como si fuera una interpretación estática del problema, ¿ya? Pseudoestática, en el cual tenemos simplemente rigidez por desplazamiento igual a fuerza. Entonces lo que encontramos acá es una rigidez equivalente por el incremento de desplazamiento tiene que ser igual al incremento de fuerza, ¿ya? Que se está generando en ese delta de tiempo, ¿ya? Y a partir de eso podemos representar que nuestro incremento de desplazamiento va a ser igual simplemente a la inversa de la rigidez por el delta de fuerza, ¿ya? Y con esto encontramos cuánto es nuestro incremento de tiempo, dado que todo lo que está acá, nuestra rigidez equivalente, ¿verdad? Es solo función de los parámetros de la ecuación de movimiento que conocemos, son variables que conocemos. El delta T nosotros lo definimos y está en función de cómo viene la serie de tiempo de la fuerza o la forzante que se está aplicando a la estructura. Y después tenemos el incremento de fuerza, va a ser el incremento de fuerza dado por la carga externa, más el balance que vamos a tener que hacer, que está a partir de las variables que conocemos. U sub I punto, U sub I 2 puntos y U sub I punto, ¿ya? Entonces podemos resolver nuestro sistema y ahora podemos encontrar cuánto vale el desplazamiento, el incremento de desplazamiento, ¿verdad? Y también podemos encontrar cuánto vale el incremento de velocidad y el incremento de aceleración del sistema. Entonces, finalmente, esto lo podemos llevar a un diagrama de flujo, que es algo que podemos programar,
en el cual tenemos que definir como entrada de nuestra función la rigidez, la constante de amortiguamiento y la masa del sistema. Después, dentro de nuestra función, adicionalmente a esto, ¿qué más tenemos que ingresar acá como parámetro? Es la forzante, ¿ya? Y el delta de T que tiene esa forzante. Una vez que ingreso esto, puedo calcular cuánto es la aceleración inicial, porque tengo condiciones iniciales nulas. Esto es considerando, aquí está, condiciones iniciales del problema, ¿ya? Entonces, yo voy a tener como valores de ingreso nuestra rigidez, constante de amortiguamiento y masa, y vamos a tener también el vector de fuerzas que va a ser ingresado y adicionalmente el delta T en el cual está ese intervalo de fuerza y las condiciones iniciales, que es decir, U sub 0 y U sub 0 punto. Son valores que tengo que ingresar, que pueden ser condiciones iniciales nulas si es que asumimos que nuestra estructura empieza en reposo. Una vez que tengo eso, puedo calcular la rigidez efectiva, que es una constante que va a permanecer durante todo el análisis, y luego voy a partir a la parte del programa que va a ser iterativo, en el cual voy a tener que encontrar la respuesta. Y para esto simplemente lo que voy haciendo es variando el delta, voy encontrando la fuerza efectiva en cada uno de los intervalos de tiempo. Entonces tengo delta FI más los valores, multiplico por la velocidad en el paso anterior, la aceleración en el paso anterior, ¿verdad? Encuentro cuánto es la fuerza efectiva, la divido por mi rigidez equivalente y encuentro cuánto es el incremento en ese paso. ¿Qué hago después de eso? Encuentro cuánto es el incremento de velocidad, cuánto es el incremento de aceleración. Guardo cuánto es la velocidad en el paso siguiente, la aceleración en el paso siguiente, que va a ser la suma de la velocidad en el paso anterior, más el incremento de velocidad, la aceleración en el paso anterior, más el incremento de aceleración, y el desplazamiento anterior, más el incremento de desplazamiento. Una vez que tengo eso, puedo ir hacia arriba y poder encontrar mi ecuación de movimiento, ¿ya? Volver al paso siguiente y encontrar la solución para mi ecuación de movimiento en el siguiente paso, y así sucesivamente. Entonces, este lo vimos cuando lo aplico en función de incremento. También habíamos visto cómo resolver esto cuando está en función no de los incrementos, sino en función del delta que aparece acá y el delta que aparece acá, ¿ya? Simplemente se parece a lo que habíamos definido antes, ¿verdad? Y acá, obviamente, tenemos en función de, pero acá tenemos considerando el U sub I y el U sub I, porque estamos viendo el valor completo, ¿ya? No el incremento solamente. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Esto lo vamos a volver a ver o lo vamos a usar en la clase del lunes cuando empecemos a ver el espectro de respuesta, ¿ya? Para un oscilador de un grado de libertad. ¿Todo claro en cómo desarrollamos la respuesta de un oscilador? Perfecto. Muchas gracias. Entonces veamos lo siguiente, que es un caso particular de cómo resolver nuestra ecuación de movimiento, pero ahora en vez de tener la carga en la parte superior, es donde está aplicada la masa, nuestra carga o nuestro desplazamiento en realidad va a suceder a nivel de la base, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver qué pasa con nuestro oscilador de un grado de libertad cuando es excitado
armónicamente, que es el caso más simple, después vamos a ver cuando es excitado arbitrariamente en la base, pero por el momento vamos a ver qué pasa con nuestro oscilador cuando es excitado armónicamente en la base, ¿ya? Que sería un caso muy parecido a lo que ya hemos visto anteriormente, ¿ya? Entonces, para esto tenemos que lograr plantear nuestra ecuación de movimiento. Entonces, nuestra ecuación de movimiento la podemos plantear de dos formas, ¿ya? ¿Cuáles serían esas dos formas? ¿Alguien me podría decir más o menos cómo podemos hacer esto? Lo habíamos hablado hace un par de clases. Yo puedo ver este problema, ejemplo, el que estamos viendo acá, de dos formas. Lo puedo ver así, en el cual mi sistema de referencia o la persona que está mirando esto, ¿verdad? Está mirando desde afuera y ve todo el sistema moverse, y con respecto a este estoy analizando el desplazamiento de la estructura. Y lo otro es que el mismo observador podría estar viendo esto en función de que a mí lo que me interesa es, para mantener la misma nomenclatura que usamos, VT, y yo sé que esto es cuánto se mueve el suelo. Entonces, yo puedo ver esto de dos formas. Mi sistema, le puedo poner amortiguamiento para que, ¿verdad? Entonces puedo ver mi sistema en el cual lo que a mí me interesa es, con respecto al observador, cuál es el desplazamiento total, siendo que está en conjunto lo que se mueve el suelo, más lo que se mueve la estructura, todo en conjunto, o a mí lo que me interesa es el relativo. Si nosotros estuviéramos analizando esto en función de cuáles son los esfuerzos internos, ¿qué me interesaría a mí? ¿El total o el relativo? Algunos compañeros dicen el total. Si nosotros estamos viendo esfuerzo, ¿qué nos interesa ver? Es cuál es la fuerza que se genera en esta columna, ¿verdad? Y cuál es la fuerza que se genera en el amortiguador. Por lo tanto, para poder obtener ese desplazamiento que ocurre acá, a mí me interesa el total o me interesa el relativo, porque el relativo está diciendo cuánto se está moviendo, ¿verdad? Con respecto, si voy a ser más preciso, yo lo que estoy viendo es, tengo un punto acá, y si yo hago que mi estructura se desplace por acción, lo que yo voy a estar viendo es cuánto se desplazó eso, ¿verdad? Entonces a mí lo que me interesa ver es el relativo que ocurre dentro de la estructura, porque yo sé que la fuerza que se produce en las columnas es debido a este desplazamiento relativo entre la base y la parte superior. ¿Cuándo me puede interesar ver el total o lo que siente la persona que está arriba? Estando dentro del sistema. Entonces, si yo soy, y aquí es la diferencia un poco cuando nosotros nos diferenciamos entre los mecánicos y los civiles, ¿ya? Si yo fuera, si esto estuviera representado, ejemplo acá, pongámosle una ruedita acá a nuestro sistema y esto está viajando, ¿ya? ¿Qué se parecería a esto? Se parecería a un auto, ¿verdad? Entonces yo en el punto de vista del mecánico, a medida que esto se va moviendo y si mi suelo es rugoso, ¿verdad? Imagínense que yo tengo
esta estructura, en el cual voy a tener un amortiguador, un resorte, una ruedita para hacerlo simple, y esto viene y hay una serie de ondulaciones, ¿verdad? Y el auto viaja en esa dirección. Entonces, obviamente, a mí lo que me interesa es que la persona que va en el auto, a medida que pasa estos baches, que sea que él sienta el menor movimiento posible, ¿verdad? Porque va a ser un mejor servicio para la persona. Por lo tanto, en ese caso, a mí me interesa estudiar mi modelo. En este caso, es interesante verlo en función del total desplazamiento que va a tener verticalmente, ¿ya? Obviamente, yo estoy diciendo, esto se está moviendo en esa, pero su desplazamiento del que yo estoy interesado es en el desplazamiento total que va a tener el sistema. Porque a mí lo que me interesa es que la persona vaya lo más cómoda posible. Si uno va en un auto y uno pasa una serie de baches, que es lo que uno esperaría que el sistema de amortiguamiento sea capaz de absorber esas vibraciones y que el auto pase lo más suave posible. Sería el ideal de lo que uno quiere, ¿ya? Pero a nosotros como estructura, a nosotros lo que nos interesa, ahora nuestro movimiento puede ser vertical dependiendo del tipo de terremoto, ¿verdad? Que tengamos, si tiene mucho pulso o carga vertical, vamos a ver cuándo es importante ver el total. Pero típico nosotros analizamos el sismo al movimiento horizontal, que es el que produce mayor. Y por lo tanto, a nosotros lo que nos interesa es poder obtener cuál es el desplazamiento que ocurre entre pisos, el relativo, para poder analizar cuál es la fuerza interna que se produce en cada una de las columnas y poder diseñar esa columna para resistir esos esfuerzos o los desplazamientos que va a ser capaz de la estructura. Obviamente nosotros tenemos un problema de serviciabilidad, que la gente que está adentro va a sentir el movimiento del terremoto y obviamente tenemos que tener consideración también de cuál es esa vibración que va a ocurrir dentro que puede generar malestar por servicio dentro de la estructura, ¿ya? Entonces nosotros podemos analizar el problema de dos formas distintas, viéndolo en función del relativo y generar nuestra ecuación de movimiento en función del relativo o generar nuestra ecuación de movimiento en función del total, ¿ya? Entonces, si hagamos primero en función del total, y que lo vamos a ver en el caso de este vertical, nosotros tendríamos de este sistema que está vertical, en el cual tenemos un desplazamiento que ocurre en la base, una fuerza vertical, y lo que nosotros tenemos es que nuestra aceleración, ¿verdad? ¿Cómo va a estar escrita? Nosotros sabemos que la fuerza inercial, perdón, va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Pero qué aceleración? ¿La relativa o la total? ¿Alguien se acuerda? Las fuerzas inerciales están con respecto a la aceleración relativa o a la aceleración total del sistema. ¿Alguien me puede comentar? ¿Se acuerdan? ¿Es la aceleración total o la aceleración relativa? La fuerza inercial, para poder definir mi ecuación de movimiento. Compañero, indica la relativa. ¿Se acuerdan que la fuerza inercial siempre está relacionada a la aceleración total del sistema? ¿Ya? Es cuál es la aceleración completa que tiene la masa.
¿ya? Por lo tanto, por eso está asociada a la total, es cuál es la aceleración completa que tiene el sistema. Por lo tanto, para este sistema, no el relativo, sino el total, nosotros vamos a tener masa, nuestra ecuación de movimiento va a estar definida por masa, por aceleración total, más amortiguamiento. Ahora, el amortiguamiento sí va a estar relacionado al relativo, porque a mí lo que me interesa es cuánto es la velocidad que está ocurriendo dentro de la barra, que es lo que produce la disipación de energía. Por lo tanto, este sí va a estar en función del U total, ¿verdad? Dependiendo cómo lo vamos a definir, de la velocidad, menos el U del suelo que está siendo aplicado en el sistema. Y después vamos a tener nuestra rigidez, también va a estar en función del relativo, porque a mí lo que me interesa es cuánto se está estirando relativamente este resorte. Entonces vamos a tener, se parece un poco a una de las tareas que estábamos viendo con el resorte, ¿verdad? Este es desplazamiento, no velocidad. En el tiempo, también en función del tiempo. Y eso igual a 0 porque no hay fuerza aplicada en el sistema, ¿ya? Por lo tanto, ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar fuera de mi ecuación y dejar en el lado izquierdo todo lo que está en función del total, igual acá a C, perdón, C por U del suelo de la velocidad más K por U del suelo en el tiempo. ¿Ya? Entonces esta es nuestra ecuación de movimiento si lo vemos en función total. Ahora si vemos esto en función del relativo, ¿qué vamos a tener? Ahora quiero ver, este es en función de U total del sistema. Ahora lo estoy viendo en función del relativo que está allá arriba, U de T. Por lo tanto, aquí la ecuación de movimiento voy a tener que ser la masa por la aceleración total. ¿Cómo construyo la aceleración total ahora? Si yo conozco el relativo. ¿Se acuerdan en física? Si yo voy arriba de un tren y yo corro dentro de este tren, ¿cuál es la velocidad si yo lo veo desde afuera? ¿Cuál es la velocidad o la aceleración total que tengo? Es la suma, exactamente, la del suelo o la del tren en el caso del ejemplo, más la que yo llevo corriendo. Por lo tanto, en este caso, voy a tener que sumar la relativa en el tiempo más la aceleración del suelo. Pero para el resto, puedo usar el relativo, porque lo que yo estoy viendo es cuál es la velocidad relativa que ocurre en el intervalo, en este componente, y lo mismo veo para mi rigidez, y esto es igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, ahora puedo despejar y me queda simplemente menos la masa por la aceleración del suelo en el tiempo. ¿Ya? Entonces, dependiendo cómo yo describa mi ecuación, puedo hacerlo en función del relativo o puedo hacerlo en función, voy a agrandar un poco más para que se vea mejor, puedo verlo en función del total o puedo verlo en función del relativo, ¿ya?
Y obviamente ahora queda en el lado izquierdo todo lo que es incógnita, que es el desplazamiento que ocurre en el oscilador. Aquí estoy viendo desde afuera el total que esto se está moviendo, ¿ya? Que va a tener incluido lo que se está moviendo el suelo, más lo que se está moviendo relativamente la estructura. En este caso, yo lo que estoy viendo es cómo se está moviendo esto solo relativamente con respecto a la base, ¿ya? No estoy considerando el desplazamiento que va a ocurrir en la base. Solo estoy diciendo cómo es relativo esto a la base, cómo se está moviendo el sistema. ¿Ya? ¿Se entiende? Y hasta ahora no hemos visto nada distinto, simplemente cómo reorganizamos la ecuación. Y ahora volvemos a tener nuestra ecuación de movimiento. La solución de esto, nosotros ya la sabemos hacer. Ahora, ¿qué falta? Es conocer cuál es la aceleración del suelo, cuál es el desplazamiento del suelo y la velocidad del suelo, y en este caso, la aceleración del suelo. Si nosotros aplicamos que lo que está demandando el suelo, o lo que está excitando a mi estructura, es una demanda armónica, es decir, la puedo escribir como un desplazamiento, la amplitud, por el seno de una forzante, omega barra de t, ¿ya? Entonces, ahora, si yo tengo que mi suelo está siendo excitado con una demanda sinusoidal, ¿verdad? Yo puedo decir, si quiero encontrar la velocidad, derivo, si quiero encontrar la aceleración, derivo 2 veces. ¿Qué va a pasar al derivar 1 o 2 veces? Va a salir un omega hacia afuera, en el otro caso va a salir 2 veces omega hacia afuera y va a aparecer un signo negativo, ¿ya? Dentro de nuestro sistema. Entonces, nosotros podemos, un segundo, podemos derivar una vez, va a quedar coseno omega barra de t por U0 por omega barra. Esta es la velocidad, la amplitud de la velocidad del suelo, y por lo tanto puedo reemplazar esto. ¿Y qué me queda? Me queda un coseno y un seno con la misma argumento, omega barra de t. Por lo tanto, puedo hacer lo que conocemos, calcular una amplitud y generar un seno menos un despace, ¿ya? Una señal sinusoidal. Y a nosotros lo que nos interesa principalmente es cómo queda la amplitud. Entonces nosotros sabemos que lo que va a quedar acá es la raíz cuadrada del término que acompaña al coseno al cuadrado más el término que acompaña al seno al cuadrado. Y por eso el US0 es constante en los dos, sale fuera de esto y nos queda la raíz de k al cuadrado más c por omega barra al cuadrado, por el seno omega barra de t menos gamma. ¿Ya? ¿Cuánto vale gamma? Sabemos que es la división de los dos términos de este dividido por este, y me queda menos c omega barra partido por k. ¿Ya? Y nosotros sabemos que esto lo podemos escribir. El k es, ¿qué valor? Es masa por omega n al cuadrado, y nosotros sabemos que podemos reescribir ese simplemente como menos 2 beta, porque podremos generar multiplicando arriba y abajo por 2, me queda el C partido por 2m omega n, que nosotros sabemos que ese valor es el del C crítico, y podemos reescribir, que es un poco lo que estamos haciendo acá, que podemos reescribir el 2 beta partido por omega n de nuestro sistema. Y con esto podemos incluir que C omega barra partido por K lo podemos llevar a 2 beta R, que es lo que aparece acá con el negativo, y tenemos cuánto vale gamma, que es el desfase. Y a nosotros lo que nos importa principalmente es cuánto es esta amplitud, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hacer? Nosotros sabemos que esto es la fuerza que está siendo excitada nuestra estructura, la amplitud máxima que está haciendo, y nosotros sabemos que nuestro valor va a ser simplemente la solución de esto, la podemos llevar como el desplazamiento estático
partido por nuestro factor de amplificación dinámico que nosotros conocemos para un sistema con amortiguamiento, es la raíz cuadrada de 1 menos r al cuadrado más 2 beta r al cuadrado. ¿Y cuál era el desplazamiento estático? Es la fuerza, la amplitud F0, que acompaña a nuestra forzante, partido por la rigidez. Y por eso aparece este término acá, que es US0 raíz de K cuadrado más C omega barra al cuadrado, dividido en K. Ahora podemos meter el K dentro, sí. ¿Qué va a pasar? Al meterlo dentro de la raíz cuadrada, va a quedar K al cuadrado y nos queda K cuadrado partido por K cuadrado y nos queda S vale 1 más C omega barra al cuadrado, y este también va a estar dividido por K, que es lo que aparece acá abajo, y este término de nuevo sabemos que es igual a 2 beta R, lo podemos reemplazar, y nos queda finalmente que nuestra amplitud máxima, debido al amortiguamiento, va a ser igual a US0 por la raíz de 1 más 2 beta R al cuadrado, dividido por la raíz de 1 menos R al cuadrado más 2 beta R al cuadrado. Entonces, lo único que estamos haciendo hasta acá sería un ejercicio de lo que ya conocemos, ¿ya? Que es la solución de nuestro oscilador de un grado de libertad ante una demanda sinusoidal, ¿ya? O armónica. Entonces, simplemente tenemos ahora la solución y nosotros podemos decir, ok, ¿cuánto es lo que está sintiendo la estructura o cuál va a ser el desplazamiento total de la estructura en función del desplazamiento que tiene el suelo o la razón de estos dos? Y nos va a quedar simplemente que esto también lo conocíamos, que era el factor de transmisibilidad, ¿verdad? Entonces podemos ver cuánto es la razón entre uno y otro, que va a ser simplemente la raíz de 1 más 2 beta r al cuadrado, dividido en la raíz de 1 menos r al cuadrado más 2 beta r al cuadrado, ¿ya? Y nosotros podemos ver que esta función de transmisibilidad, que es la amplitud que va a tener nuestro oscilador, si nosotros quisiéramos que el desplazamiento que siente la estructura, que finalmente es el que va a sentir, que sea bajo, voy a tener que este valor tiene que ser chico, ¿verdad? Por lo tanto, la única opción de hacer esto es tener un R alto, ¿verdad? Con un buen amortiguamiento. Lo que me va a permitir es restringir cuál es el desplazamiento máximo que va a ocurrir dependiendo del desplazamiento que tenga el suelo, ¿ya? ¿Cuánto fue la amplitud máxima del suelo? Yo voy a amplificar esto y en realidad lo que estoy haciendo acá es desamplificarlo un poco. Lo que siente realmente la persona que está arriba es mucho menos que el desplazamiento que se está ocurriendo en la base, que sería el efecto que nosotros quisiéramos si es que estamos diseñando un sistema de amortiguamiento para un auto. Nosotros quisiéramos que este desplazamiento fuera el menor posible, ¿ya? ¿Y cómo lo podemos lograr? Teniendo un R alto. ¿Qué significa un R alto? Que tengo que tener un omega n bajo, ¿ya? Mientras el omega n sea más bajo, el omega barra va a ser el que va a mandar y voy a tener en esta zona. Ahora, si vemos esto en el otro caso, ¿verdad? ¿Hay alguna duda o consulta hasta acá? Lo que vimos es simplemente un ejemplo de cómo aplicar lo que ya conocemos para osciladores de un grado de libertad, pero aplicarlo en algo más práctico. ¿Podemos hacer esto mismo para una estructura? Sí. Si lo que nosotros tenemos es excitaciones que van a ser verticales sobre nuestro sistema estructural y nosotros tenemos una maquinaria arriba que es delicada o sensible a desplazamiento, yo puedo usar esta misma metodología para ver cuál va a ser el desplazamiento total que va a sentir la maquinaria y de forma tal de que la máquina siente el menor desplazamiento posible o que se mueva lo menor posible totalmente, ¿ya? Y con eso yo puedo limitar si es que la maquinaria no puede sentir desplazamientos muy grandes, ¿ya? Por efectos de que se va a dañar o cualquier cosa que pueda generar problemas. ¿Alguna duda o consulta en cuanto a esta parte? Perfecto, muchas gracias.
Entonces, veamos ahora qué pasa en el caso de que nosotros viéramos el relativo. Como vimos, la fuerza inercial va a seguir siendo la total, pero ahora nuestro desplazamiento, nuestra fuerza forzante va a ser K por U y nuestra fuerza de amortiguamiento C por U relativo. Y nuestra aceleración, la máxima, va a ser simplemente, vamos a derivar dos veces, va a volver a aparecer el seno, pero ahora va a aparecer un menos U0 por omega barra al cuadrado, porque derivé dos veces, y por eso salió dos veces este omega barra afuera. ¿Ya? Entonces tengo ahora la aceleración. Entonces lo que yo quiero ver es cuál es el desplazamiento relativo que va a ocurrir en mi estructura. Y por lo tanto, lo que queda mi ecuación de movimiento es como la presentamos acá abajo. Y ahora la solución a eso, también la conozco, es el desplazamiento estático que va a tener, que es la forzante dividido por K, dividido por la raíz de 1 menos R al cuadrado más 2 beta R al cuadrado. Por lo tanto, la solución a ese oscilador, la particular, también la conozco. En la parte de arriba también estábamos viendo solo la solución particular. No estábamos considerando la solución transitoria debido a las condiciones iniciales. ¿Ya? Decimos que esto ya tiene amortiguamiento, por lo tanto estamos en una solución permanente del movimiento. ¿Ya? Y por lo tanto nuestra solución la conocemos, sabemos que m partido por k es igual a omega n al cuadrado, tenemos U0, dos puntos, lo podemos reescribir de dos formas, ahora nuestra solución lo podemos ver en función de los desplazamientos, que queda el desplazamiento relativo de la estructura con respecto al desplazamiento del suelo, es igual a r al cuadrado partido por 1 menos r al cuadrado más 2 beta r al cuadrado. Entonces yo puedo ver acá, si es lo que yo quiero analizar es cuánto es el relativo, es decir, cuál es el desplazamiento mínimo o máximo, en realidad máximo, que va a generar mi resorte durante el tiempo de aplicación de esta carga, tengo que analizar esto. Y por lo tanto puedo buscar cuál debería ser, y ahora viene porque hablaba del mínimo, cuál debería ser la relación entre la frecuencia forzante y la frecuencia de mi estructura, de forma tal de obtener el mínimo posible desplazamiento relativo, porque eso significa menores demandas sobre mi estructura y así sucesivamente. Pero yo también podría verlo en función de, con respecto a la aceleración que está siendo aplicada en la estructura. ¿Ya? Entonces, si yo veo, dependiendo de la aceleración en la base, cuál es el desplazamiento relativo, podría verlo que es simplemente el factor de amplificación dinámico. 1 partido por la raíz de 1 menos r al cuadrado más 2 beta r al cuadrado. ¿Cuál es lo interesante de esto? Es que en esta simple fórmula es en lo que se basan instrumentos sismológicos que nosotros usamos, que es el sismómetro y el acelerómetro, ¿ya? Y que vamos a ver un poco cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Entonces, si yo quisiera ver un sismómetro es un instrumento que lo que capta es la velocidad con que se está moviendo el suelo o cuál es el desplazamiento que está ocurriendo en el suelo, ¿ya? En un instante de tiempo dado. Entonces, los sismómetros se ocupan para poder estimar cuál es la velocidad con que se está moviendo un punto en la Tierra, ¿ya? Un punto específico, o cuál es el desplazamiento que ocurre en ese punto específico de la Tierra. Los sismómetros son súper sensibles, son estructuras que a pequeños desplazamientos son capaces de poder grabar o poder registrar esos movimientos o pequeñas velocidades. Mientras que los acelerómetros, como su nombre dice, lo que yo quiero es recuperar cuál es la aceleración que ocurre en un punto dado, ¿ya? Y los acelerómetros son usados más para movimientos fuertes, es decir, para grandes aceleraciones son capaces de grabar esto. ¿Y por qué? Porque los sismómetros, como graban es el desplazamiento, cuando ocurre un terremoto grande, los desplazamientos son tan grandes que la máquina empieza a saturarse, que es lo que se llama, y ya no es capaz de grabar el desplazamiento que está ocurriendo en el suelo, ¿ya? Y por eso nosotros tenemos estos dos equipos. El sismómetro son muy sensibles y se ocupan
cuando yo quiero ver si un terremoto ocurrió a grandes lugares o quiero ver cuál es el comportamiento de la Tierra o estudiar el comportamiento de la Tierra, ¿verdad? Con pequeños desplazamientos, casi imperceptibles para las personas, ¿ya? Mientras que los acelerómetros no usamos más los estructurales porque nos permiten ver cuál es el movimiento fuerte o cuál es la aceleración a la cual va a estar sometida una estructura. Y por eso son interesantes, ¿ya? Y por eso las estaciones sismológicas en realidad tienen 3 aparatos en conjunto. Tienen un sismómetro, tienen un acelerómetro, entonces podemos ver cuáles son los desplazamientos cortos, suaves del sistema y encontrar velocidades. El acelerómetro nos permite movimientos fuertes, grabar cuáles son las aceleraciones cuando ocurre un terremoto grande. Y el tercer instrumento, ¿alguien sabe qué es? ¿Alguien me podría decir cuál es el tercer instrumento que usan? Tiene que ver con el desplazamiento. Y hoy en día los celulares lo tienen. ¿Alguien me puede decir? En realidad los celulares también tienen acelerómetro en algunos casos. Un GPS, exactamente. Entonces el tercer instrumento que tienen las estaciones sismológicas que usa el Servicio Sismológico Nacional es GPS para poder registrar el desplazamiento global, ¿verdad? Y es súper importante porque nos permite ver cuál es el movimiento que tiene la Tierra en grandes lapsos de tiempo, cómo se está deformando la corteza terrestre debido a la interacción entre las capas, entre las entre las placas, ¿verdad? Y el sismómetro que nos permite analizar los desplazamientos que ocurren para terremotos que están ocurriendo muy lejos y poder usarlo para la detección del hipocentro. Y el tercero, el acelerómetro que nos permite ver los movimientos fuertes y que son los que nosotros más usamos como estructurales porque nos permiten después ingresar esto a nuestra estructura cuando estamos modelando, cuando estamos analizando o para encontrar cuáles son los esfuerzos a los que está sometida la estructura. Y eso es lo que vamos a empezar a ver la próxima clase. ¿Alguna duda? ¿Consulta hasta acá? Entonces, para terminar, que me estoy extendiendo un poquito, es el sismómetro. Si nosotros vemos su espectro de respuesta, perdón, el factor de amplificación dinámico, que corresponde a este, que sería el que vimos acá, que está en función de R partido por la raíz de 1 menos R al cuadrado más 2 beta R al cuadrado, que es el valor que tenemos acá. Nosotros vemos que en este caso, nuestro factor de amplificación dinámico, como sabemos, va a tender cerca a 1, va a tender la amplificación máxima, pero si nosotros empezamos a analizar a medida que el R empieza a ser más grande, ¿qué pasa con nuestro sistema? Se empieza a igualar a 1 la respuesta del oscilador, es decir, el desplazamiento que está pasando en el suelo va a ser el mismo desplazamiento que siente la estructura. ¿Y cómo logró esto? Un R alto es con un omega n bajo. Eso significa, si nosotros sabemos, un omega n es 2pi, el omega n es 2pi partido por Tn, que es el periodo natural. Por lo tanto, para tener un R bajo, tengo que tener un Tn alto. Es decir, si yo tengo un resorte blando con una gran masa, voy a tener que mi periodo es bastante grande. Por lo tanto, el sismómetro tiende a ser un resorte bastante blando. Antiguamente, hoy en día son digitales, con una masa más o menos grande, y esta produce que el desplazamiento que se produce en mi estructura, ¿verdad?, sea igual al desplazamiento que se está ocurriendo en el suelo. Mientras que en el de acelerómetro, que es solo el factor de amplificación dinámico que nosotros conocemos antiguamente, que
que hemos visto en clases, que es 1 partido por la raíz de ¿qué? Por la raíz de 1 menos r al cuadrado más 2 beta r al cuadrado, lo que nos da es que nuestro factor de amplificación dinámico tendría que estar, o nuestro oscilador tendría que estar con R bastante chico. Eso quiere decir, al revés del sismómetro, en vez de un resorte blando, tendríamos que tener un resorte bastante rígido, en el cual lo que va a estar mostrando mi oscilador es el misma aceleración que ocurre en el suelo, ¿ya? Entonces, en este caso, nuestro acelerómetro sería una estructura en la cual tenemos un resorte bastante rígido con una masa más pequeña, en el cual el movimiento que está haciendo mi oscilador es el mismo movimiento que la misma aceleración que se está midiendo en el suelo. Por lo tanto, si nosotros queremos construir un acelerómetro, tendríamos que estar en este rango. Si yo quisiera construir un sismómetro, tendría que estar en este rango. ¿Alguna duda, consulta? Les agradezco por los minutitos extra que me tomé de la clase para poder terminar esta idea. ¿Alguna duda, consulta? ¿Todo claro? Les agradezco a todos los que participaron en la clase, que se conectaron. Si hay alguna duda o consulta o algo de la tarea que quieran conversar, estoy disponible, ¿ya? Para que me hagan esas consultas y podamos ver, ¿ya? Que tengan un buen fin de semana y cuídense. Nos vemos.